Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3 Lucha por la capital. El ejército de Mosinel, que pasó por el fuerte Severac, se dirigió hacia el norte por la carretera sin siquiera hacer un esfuerzo por maniobrar el fuerte. 3 días después obligaron a rendirse a la ciudad de Beecus, situada a lo largo de la carretera. Varios días después, sitiaron el fuerte Helgovia con 10.000 soldados tal como lo habían hecho antes con Severac. El comandante de la unidad que asediaba el fuerte era Murad. Su cabello era corto y llevaba una profunda barba negra debajo de la nariz. Como era reservado y reticente por naturaleza, sus compañeros se burlaban de él como un mal oponente al juego. Sin embargo, como comandante era magnífico, habiéndose ganado la profunda confianza de Kurais. El ejército de Mosinel, que se había convertido en 120.000 hombres, avanzó. El fuerte Wilson no solo no estaba ocupado, sino que tampoco era apto para su uso, ya que se había convertido en una completa ruina después de haber sido incendiado desde adentro, por lo que el ejército simplemente lo pasó. Al contrario de Severac y Helgovia, el dueño de este fuerte aparentemente era un hombre inteligente, comentó Kurais mientras evaluaba el fuerte Wilson desde lo alto de su palanquín. 2 días después de eso, Kurais dejó a 10.000 soldados en la ciudad de Lefert que había capturado y requisó alimentos y material. Como Lefert está a solo 2 días a pie de Nice, la fuerza principal del ejército de Mosinel podría venir corriendo de inmediato si la contingencia lo exigiera. Una vez que confirmó que tenía suficiente comida almacenada para mantener a las tropas durante un periodo prolongado de tiempo en caso de que se cortara la línea de suministro, Kurais ordenó la salida. En ese momento, uno de sus ayudantes le advirtió que sin duda era importante proteger la línea de suministro, pero que desplegar 40.000 hombres en 4 lugares diferentes con 10.000 por ubicación muy probablemente los convertiría en buenos objetivos para la aniquilación. ¿Aniquilación individual? ¿No es genial? El ayudante se quedó estupefacto por la afirmación de Kurais mientras sonreía feliz. El hermano menor de barba roja del príncipe heredero detuvo la ayuda en el lugar y convocó a Damad. Luego hizo que el guerrero de cabello negro escuchara el consejo del ayudante. «Intenta decirme lo que piensas», preguntó Kurais. Damad pensó que podría ser probado aquí, pero como era una orden de Kurais, tuvo que responder a ella. Si Bruñe posee suficientes fuerzas militares, es posible que apunten a aplastar a las unidades individualmente. Sin embargo, si excluye a la milicia de las fuerzas enemigas, tienen como máximo 70.000 soldados. Por todos los derechos, ese es un número en el que tienen que luchar para proteger su capital. Damad. Según la información que habían obtenido de los informes de los exploradores y las ciudades que se habían rendido, Kurais había captado principalmente la cantidad precisa de tropas que quedaban en el ejército de los Caballeros de la Luz de Luna. Kurais también había informado a Damad sobre las cifras. Para que el enemigo corte nuestras líneas de suministro, no tiene otra opción que reconquistar la ciudad portuaria Massilia o Lefert, donde estamos recolectando nuestros alimentos y mercancías. Pero tanto Lefert como Massilia son ciudades con fuertes muros. Deberían poder resistir un asedio durante unos días. La fuerza principal del ejército de Mosinel estaba cerca de Lefert, y la unidad de Absal estaba cerca de Massilia. La unidad de Murad podía maniobrar de cualquier manera. Mientras pudieran resistir durante varios días, definitivamente llegarían refuerzos. Así es como es. Obviamente, cerrando el asunto, Kurais se rió. Si Bruñe tiene como objetivo aplastar las unidades individualmente, pueden hacerlo. Si la defensa de la capital decae por eso, será el mejor resultado que podríamos pedir. Hasta el final, es la capital a la que nos dirigimos. Damad pensó, qué hombre más aterrador, mientras inclinaba la cabeza hacia Kurais. Este príncipe real incluso usa la línea de suministro muy larga como provocación hacia el enemigo. Incluso si su línea de suministro fuera cortada, el ejército de Mosinel siempre tenía la opción de saquear. Kurais no había permitido que los soldados saquearan después de dejar Massilia en absoluto. Eso no solo se lo debe a que trata de mantener una reputación de generoso en las ciudades que se rindieron. Una vez que el ayudante y Damad dieron un paso atrás, Kurais miró a los soldados que marchaban al frente con satisfacción. La distancia de Massilia a Nice asciende a 500 Velsta. Los generales habían calculado que probablemente se necesitarían 20 días en total para llegar a Nice, y eso había demostrado ser correcto. Sin embargo, el espíritu de lucha de los soldados se ha elevado abundantemente durante la larga marcha sin una sola batalla. Haré que arrojen este entusiasmo contra los muros de la capital. Ahora bien, Star Shooter, Silvas, Princesa Rigin, ¿cómo van a moverse?
Barba Roja reveló una sonrisa atrevida mientras la sensación de exaltación antes de una batalla desbordaba de su cuerpo. Quien descubrió su presencia en la mañana de ese día fue un soldado que manejaba el muro sur de la capital. Tan pronto como la niebla de la mañana que estaba a punto de desvanecerse más allá del horizonte se balanceó de manera poco natural, los puntos negros se hicieron visibles como si se hubiera derramado tinta negra dentro de la niebla. Los puntos negros llenaron gradualmente la carretera mientras se resolvían en formas retorcidas. El soldado, que había pensado que había estado viendo cosas hasta entonces, saludó a su compañero cercano en pánico. Masas, Lim y Mila, quienes recibieron el informe poco después, aparecieron en el muro sur. Los tres estaban completamente armados. Comprendieron que estas formas, que ahora se habían convertido en una corriente negra ininterrumpida, fangosa, claramente se dirigían hacia ellos. Escuché que el enemigo tiene 110.000 soldados, pero Dios mío. La cara de Masa se contrajo y soltó un gemido bajo. Lim y Mila apenas lograron reprimir un temblor. Los soldados y caballeros que protegían las otras secciones del muro también se apresuraron sucesivamente. Todos se quedaron inmóviles con caras inexpresivas. Ese es el ejército de Mosinel, ¿eh? Se intercambiaron temerosos susurros sobre la pared que se había llenado de soldados. Aparentemente, fue un gran impacto incluso para los soldados que habían servido como vigías durante mucho tiempo. En el momento en que las figuras se hicieron visibles en la distancia, pueden estimar el número de personas y la distancia a esas personas en función de su experiencia previa. Sin embargo, incluso ellos no pudieron decir nada en la situación actual, además de ser un número indignante. No tiene sentido estar ansioso por eso. El enemigo seguramente tiene un gran ejército, pero no es como si pudieran volar por el aire. Masas le sonrió a los soldados mientras usaba deliberadamente un tono jovial. Ustedes parecen estar sorprendidos por ese gran ejército, pero una vez que lleguen aquí, probablemente se sorprenderán con este muro. El foso también es ancho y profundo. Enséñenles que no pueden superar este muro ni siquiera con 100.000 soldados. El foso, que la milicia había ensanchado drásticamente debajo del muro, tiene un ancho de 17 alcins y una profundidad de 40 chet, 4 metros, en el sur y el este. Los fosos occidental y norte no eran tan profundos y anchos, pero cuando uno salía a través del muro en el lado norte de la capital, el terreno se convertía inmediatamente en una pendiente y un río fluía en las proximidades del lado occidental. Ninguno de los bandos estaba realmente preparado para el despliegue de un gran ejército. Incluso el solo intento de enterrar esos fosos probablemente les hará ganar una cantidad considerable de días. Los soldados se unen un poco bajo el aliento de Masas. Incluso después de presenciar lo mismo que ellos, la compostura del anciano conde de poder sonreír con calma, y su estatura baja y robusta escondida detrás de la armadura y el casco poseían una dignidad extraña. Una vez que alguien lanzó un fuerte grito para despertarse, los demás también gritaron desde sus diafragmas en respuesta a eso. Lim y Mila miraron y luego se asintieron la una a la otra. Si uno es vencido antes de una batalla, no puede esperar triunfar. Lim volvió a su expresión habitual, poco sociable, y llamó a Masas. Que el enemigo sea visible desde aquí significa que probablemente llegarán en unas 2 horas. Creo que deberíamos comprobar cada lugar una vez más por adelantado. Muy cierto. Este es exactamente el momento en el que uno debe ceñirse a lo básico. Había muchos lugares que debían revisarse, como los sistemas de agua y alcantarillado que conectan la capital con el río que fluye por el oeste, si había espacio para moverse debajo de la pared, si había algún problema con las armas y los bienes almacenados en la pared, y si se habían olvidado de cerrar las puertas. Y luego, cuando el sol subió al cenit, el ejército de Mosinel llegó frente a la capital, Nis. Detuvieron su marcha a unos 500 alcins de la muralla y establecieron su campamento. El que había sido designado para este deber era uno de los generales, Ekrem. Bajo su mando se desplegaron cerca de 15.000 tiendas blancas, compartidas por 6 o 7 soldados. Una vez que se llegaba a tales números, el desorden se manifestaba por el choque de las tiendas entre sí o por no haber espacios para que los soldados pasaran. Pero Ekrem les hizo terminar el trabajo en poco tiempo al lidiar con él con habilidad. Las tiendas de los generales como Ekrem y Yargás eran lujosas construcciones de seda roja y azul con bordados violetas y plateados y eran más del doble del tamaño de las tiendas de los soldados. Las tiendas de Kureis tenían casi 10 veces el tamaño de las tiendas de los soldados. Era una combinación de varias docenas de tiendas de campaña, tenía un total de 20 habitaciones en su interior y estaba sostenida por 10 pilares del grosor del torso de un adulto. El color de la carpa era blanco como la nieve, pero era obvio para cualquiera que se había montado así para enfatizar el bordado dorado. Presentaba un gran motivo del dios de la guerra Baram sosteniendo una espada dorada y usando un casco dorado con cuernos. Y por fin el suelo quedó completamente cubierto por las tiendas de los soldados de Mosinel hasta donde alcanzaba la vista. Para los soldados que estaban de pie en el muro, era una vista opresiva. Por supuesto, también hubo algunos que de alguna manera lograron evitar caer de rodillas sosteniéndose con sus lanzas después de perder la calma.
Se necesitaron 2 horas para terminar el establecimiento del campamento. La tarde ya se acercaba, pero el fuerte sol de verano aún inundaba la tierra. 4.000 soldados salieron del campamento militar de Mosinel mientras disfrutaban de la intensa luz del sol. Quraysh Shehin Balamir estaba al frente montado en su palanquín. Una vez que subieron a una posición fuera del alcance de flechas y piedras, se dispersaron hacia la izquierda y derecha, formando líneas horizontales. Gobernante de Bruñe, Su Alteza la princesa Rigin. Los 4.000 soldados repitieron a coro el grito de Quraysh. Sus gritos ahogaron todos los demás sonidos e hicieron que el aire retumbara, llegando incluso a los oídos de los residentes de Nis al otro lado del muro. Los niños corriendo por las calles, las amas de casa parloteando cerca de los puestos callejeros, los milicianos realizando diversas tareas cerca del muro y los ancianos agobiados por el sol de verano, todos se quedaron quietos con expresión de asombro y miraron hacia el muro. Las palabras de Quraysh se pronunciaron en un brunish tan fluido que incluso los niños comprendieron su significado. Dejaré que te rindas. No había duda de que todos los soldados que estaban en lo alto del muro quedaron estupefactos ante ese llamamiento. Quraysh y el ejército de Mosinel continuaron. Pueden elegir si dejar el suelo de Bruñe por la eternidad o convertirse en esclavos de Mosinel. Sus vidas estarán garantizadas, se evitarán saqueos innecesarios y podrán evitar la destrucción de esta hermosa capital. Pero, los soldados de Mosinel levantaron la voz todos a la vez. Si escuchan estas palabras y aún giran sus espadas contra nosotros, esta capital literalmente desaparecerá de la superficie. Nos la llevaremos sin dejar ni un solo trozo de pared atrás, y todos los seres vivos serán llevados como esclavos. Lo único que quedará será una montaña Luberan desolada. Si es ahora, aún pueden evitar un futuro tan trágico. Quraysh concluyó. Las palabras de Quraysh eran poderosas y llenas de una confianza que abrumaba a quienes las escuchaban. Aparecieron un soldado tras otro que podía imaginar vívidamente el trágico futuro representado por él. Incluso una vez que intentaron devolver palabras de objeción, un enorme campamento y más de 100.000 soldados llenaron su visión tan pronto como miraron a Quraysh. ¡Qué lote más absurdo! Mila escupió con una expresión sombría mientras miraba al ejército de Mosinel desde lo alto del muro junto con los soldados de Bruñe y Sted. Su irritación no apuntaba solo al ejército de Mosinel, sino también a los soldados que la rodeaban. El miedo a una sola persona infecta fácilmente a muchos. Especialmente en una situación como esta. Ya que estamos hablando de Quraysh aquí, estoy segura de que él también está apuntando a eso, pero será difícil si terminan enfriándose tan fácilmente, pensó Mila. Lim, quien estaba de pie junto a Mila, preguntó con cuidado incluso mientras se preocupaba por el estado de los soldados. ¿Realmente van a dar seguimiento a lo que dijo? El aspecto problemático de esos tipos es que no puedes reírte de ello como una mera amenaza. Mila se rió y respondió, pero su expresión carece de la típica franqueza e indiferencia. Si van a gobernar todo Bruñe, Nis se convierte en un lugar importante. Pero si fueran ellos, no dudarían en destruir Nis y construir una ciudad al estilo Mosinel sobre los restos. Si solo Tigre estuviera aquí, al menos podría disparar flechas a esos tipos. Incluso si no llegaran, todavía declararían claramente su voluntad a los oponentes, y también sería posible restaurar la moral de los soldados. Posiblemente Masas también estaría bien. Su acto de hoy por la mañana, que dio tranquilidad a los soldados, fue algo que solo él puede hacer. Sin embargo, por el momento debería estar en el Palacio Real para poner en orden a todo el ejército. Ocurrió cuando Mila estaba pensando en esas cosas. Una conmoción brotó detrás de ella. Mila y Lim, quienes se dieron la vuelta preguntándose qué estaba pasando, abrieron los ojos con sorpresa. Rigin había aparecido con 2 guardias a cada lado. Llevaba una armadura encima de sus ropas de seda y se había puesto una manta. La armadura podría llamarse liviana ya que no cubría todo su cuerpo, pero poseía tal galantería, nobleza y belleza que hizo que quienes la vieran se tragaran el aliento. Mientras su cabello dorado pálido ondeaba en el viento de verano, Rigin albergaba una actitud resuelta e inquebrantable incluso hacia las aterradoras amenazas de Quraysh. Los soldados le abrieron un camino. Una vez que Rigin caminó hacia el centro de la pared, dio un paso adelante para que los soldados de Mosinel pudieran verla correctamente. Sus ojos azules miraron fríamente a Quraysh en el suelo. Una guardia sostenía una espada, que llevaba bajo el brazo izquierdo, con ambos brazos y se la entregó a Rigin. Por favor, Su Majestad. Gracias, Selena. Rigin tomó esa espada y la sacó de su vaina. Una vez que la levantó todo lo que pudo, la empuñadura y la protección eran de oro, y la hoja de color acero reflejó deslumbrantemente la luz del sol. Los soldados alzaron voces llenas de asombro. Fue porque la espada que sostenía Rigin tenía la misma forma que la espada invencible ensalzada como la espada preciada del reino. Lo que era diferente era su tamaño. La Durandal original era una gran espada apenas equilibrada empuñada por el enorme guerrero Roland que se llamaba Caballero Negro. Quedaron registros que decían que el fundador Charles, que manejaba Durandal, también había sido enorme. Sin embargo, la espada que sostenía era 2 tamaños más pequeña.
Rigin balanceó esa espada hacia abajo sin decir nada. Mila y Lin podían escuchar débilmente cómo se cortaba el aire. Rigin enfundó la espada larga y se la devolvió a Selena. Luego se dio la vuelta y observó en silencio a los soldados con sus ojos que tenían determinación en ellos. Se puso la mano en el pecho, inhaló un poco y habló. Ellos son los enemigos que debemos derrotar. No se podía sentir ningún temblor en la voz de Rigin. Estaba teñido de un espíritu de lucha, inspirando a todos. Hemos preparado medios para ganar. Sin embargo, para que tengan éxito, es necesario el poder de todos. Préstenme su fuerza para proteger lo que quiero proteger. Esas palabras llegaron a los oídos de los soldados montados en una brisa fresca. Una persona gritó en voz alta. Varios lo siguieron. Y en un abrir y cerrar de ojos, todos los soldados en el muro sur lanzaron gritos de batalla. Su entusiasmo se trasladó a las otras secciones del muro, lo que resultó en que todos los soldados que manejaban el muro rugieran por fin. Dios santo, realmente tengo que dártelo. Mila envió su sincera admiración a Rigin sin expresarlo. Me pregunto cuántas personas pueden adoptar una actitud tan audaz frente a 100.000 enemigos. La Rigin en la memoria de Mila era una chica con una impresión mucho menos confiable. Por lo menos, la Rigin durante la guerra civil en este país hace 2 años aparentemente no podía hacer mucho más que confiar en Tigre después de ser rescatada por él. En ese entonces, Mila claramente había considerado a Rigin como un obstáculo. Sin embargo, ella había crecido espléndidamente sin que Mila lo supiera hasta el punto de parecer digna de confianza. Rigin notó a Mila y Lim y se acercó a ellas. Ella le tendió la mano con una sonrisa. Lady Ludmile. No encuentro suficientes palabras para expresar mi gratitud por honrarnos con su participación como princesa de guerra de Sted. Al mismo tiempo de ser una invitada de honor, la considero una compañera de armas. Pagaremos su valiente lucha tanto como sea posible para nuestro país. Ser llamada camarada de armas por la gobernante de un país podría considerarse el mayor cumplido. Mila tomó respetuosamente la mano de Rigin y se inclinó cortésmente. Los ojos azules de la princesa y los ojos azules de la doncella de guerra se encontraron por un instante. Su Majestad, estoy muy agradecida por su generosa y alta evaluación. Por el bien de Su Majestad, quien amablemente se refiere a alguien como yo como camarada de armas, prometo aquí y ahora que mostraré un estilo de lucha que no avergüence mi nombre como princesa de guerra. Además, existe una conexión profunda y fatídica entre Mosinel y yo. Tanto para Mila como para Rigin, esta era una escena importante. Rigin demostró a sus soldados el valor de las tropas de Sted como camaradas de armas para Bruñe y la firmeza del vínculo entre Bruñe y Sted. Mila respondió a eso mientras observaba el decoro. La atmósfera claramente ha cambiado. Mila percibió con sensibilidad que las miradas hacia ella ahora eran diferentes. Hasta esta mañana todavía había muchos soldados de Bruñe que la consideraban una forastera, pero eso se había detenido ahora. Por supuesto, era posible que fuera un fenómeno temporal, pero ella aún estaba agradecida. Luego Rigin llamó a Lim, quien estaba de pie junto a Mila. Limalisa Dono. Eleonora Dono ha estado confiando en usted, su representante. Como creo que hay muchas dificultades para permanecer en suelo extranjero, por favor dígame con franqueza si hay algo que le preocupe. También le considero una compañera de armas, después de todo. Como era de esperar, Lim intentó ponerse de rodillas, pero Rigin se lo impidió. Lim tomó la mano de Rigin mientras se paraba de mala gana y bajó la cabeza profundamente. Esas palabras se desperdician con alguien como yo. Su Majestad, dedicaré mis escasas habilidades a cumplir con las expectativas de Su Majestad y no dañar el nombre de mi ama. El tono de Lim era uno que no se sentía tan desapasionado como de costumbre. En realidad, estaba teñido de un leve nerviosismo. Rigin respondió a los soldados levantando levemente la mano y se alejó con paso lento después de mostrarse a los que estaban detrás del muro, dentro de la ciudad del castillo. Su partida fue acompañada por una ovación llena del celo de los soldados, que gobernó la zona sobre los muros. No puedo perder con esto. Mila suspiró de admiración mientras presionaba sus manos contra su cintura. Una vez que vio la exaltación de los soldados, terminó creyendo que esta capital no caerá, por mucho que la ataque el ejército de Mosinel. No son solo los soldados de Bruñe quienes se han elevado la moral. Lo mismo puede decirse de los soldados de Sted también. Estoy realmente asombrada. Sin embargo, ciertamente no puedo creer que todo haya sido premeditado. Lim mira distraídamente en la dirección que Rigin se había ido. Al igual que Mila, la impresión que albergaba sobre Rigin se basaba en la de hace 2 años. Parece que tuvo que revisar mucho su percepción. Por cierto, su conversación solo puede ser escuchada por las dos, ya que cualquier sonido silencioso fue ahogado por el frenesí de los soldados. Mila se encoge de hombros y responde con calma. Probablemente ascendió a la mitad de la mitad. No hay duda de que necesitaremos a todos los soldados. Si hubiera estado en su posición, estaría bailando de alegría si hubiera escuchado que 2 princesas de guerra iban a participar en la guerra. Lyudmila Sama bailando de alegría.
Lim frunció las cejas, aparentemente incapaz de imaginar tal escena. Mila sonríe con ironía y dice, es solo un discurso figurativo. De todos modos, viendo que he montado una escena así, no puedo actuar de manera desagradable. Tengo que mostrar un gran esfuerzo como corresponde a alguien que se llama princesa de guerra, ¿no es así? Yo también te ayudaré. Por el bien de Eleonora Sama y también de Lord Tigre Burmud. Mila miró a Lim con una expresión de desconcierto ante sus palabras. Hace poco Lim había alineado los nombres de Ilen y Tigre de una manera muy natural, pero me pregunto si ella sabe acerca de su relación. Lyudmila Sama, hay algo en mi cara. Lim parece desconcertada cuando de repente se le mira fijamente. Mila dudó, pero al final preguntó con una expresión y un tono burlones. Limalisa. Me pregunto, ¿qué piensas de Tigre? Mila le ha prometido a Tigre y Ilen que no le revelaría a nadie que eran pareja. Por eso esta pregunta, pero la reacción de Lim fue fácil de entender para Mila. Lord Tigre Burmud, preguntas. Lim falla al intentar crear su habitual expresión antisocial. Sus ojos azules se mueven de izquierda a derecha, como si buscara una respuesta, y necesitó un lapso de alrededor de 2 respiraciones para dar una respuesta aceptable. Es una persona importante en un sentido diferente al de Eleonora Sama. Eso significa que te gusta. Incluso ella misma pensó que hacía preguntas como una chica de la ciudad, pero como no está acostumbrada a hablar de esos temas, Mila se calma convenciéndose a sí misma de que debería estar bien. Después de pensarlo un poco, Lim sonrió tiernamente y respondió. Tienes razón. Soy consciente de que tengo buena voluntad hacia él. Ludmile supone que las mejillas de Lim que parecen haberse enrojecido se deben a la luz del sol carmesí que ilumina el cielo del oeste. Han pasado 2 años desde que lo conocí por primera vez, y durante todo este tiempo la situación de ese hombre cambió muchas veces. Sin embargo, siempre me trata con la misma actitud. Estoy seguro de que él también seguirá haciéndolo a partir de ahora. Eso es algo con lo que Mila podría identificarse muy bien. Tigre no es nadie que pueda llamarse vanidoso. No importa si el estatus de la otra parte es más bajo o más alto que el suyo, él nunca cambia su actitud hacia ellos mientras mantiene una cortesía acorde con las circunstancias en ese momento. No a través de sus palabras, sino de su comportamiento, demuestra que ceñirse a los principios de uno definitivamente no es arrogante. Quiero ayudarlo tanto como pueda. Quiero honrar su intención. Eso es lo que creo. Si lo sientes con tanta fuerza, también puedes confesarlo. Después de todo, tu puesto es mucho más flexible que el mío o el de Eleonora. A pesar de que esos eran sus pensamientos, Mila no los expresó. Probablemente sería malo instigar algo así mientras se está al tanto de la relación entre Tigre y Ilen. Además, si esa es la situación, no creo que sea necesario que diga nada. Lim regularmente mira a Ilen de cerca. Si ella posee tanto afecto por Tigre, probablemente notará la relación entre los dos tarde o temprano. La razón por la que aún no se ha dado cuenta es porque a menudo actúan por separado y no se da cuenta por estar ocupada. Tigre es realmente un tipo afortunado. Por hacerte pensar también en él. Mila se encoge de hombros de manera exagerada mientras sus ambiciones moran en sus ojos azules. Creo que haré lo mejor que pueda y protegeré este lugar hasta el final, para que Tigre tenga un lugar al que regresar. Lim primero asintió levemente y luego asintió fuertemente ante las palabras de la princesa de nieve de la ola congelada. El sol está a punto de terminar su trabajo para ese día mientras tiñe el cielo y la tierra de carmesí. La luna, vestida de azul índigo como un vestido, se mantuvo firme en el cielo del este mientras resaltaba su silueta. Sobre el terreno, habían comenzado los preparativos para la noche en el campamento del ejército de Mosinel. Los soldados recibieron carne de cordero ahumado, tubérculos secos, sopa de garbanzos y trigo. Este trigo se puede amasar para hacer algo parecido al pan, e igualmente se puede poner en la sopa para convertirlo en atole. Sin embargo, está prohibido beber alcohol. Además, se han distribuido varios tipos de especias y hierbas medicinales. Las especias para acercar el sabor de la sopa y el cordero ahumado a uno parecido al de su país, y las plantas medicinales para evitar que su condición física se deteriore. Como esas hierbas son amargas y excesivamente difíciles de masticar, su reputación entre los soldados es bastante baja. Incluso se hizo cumplir una orden de cocinar agua hasta que hierva. Dado que esto llegaba a que los líderes de cada unidad patrullaran por turnos, los soldados no tuvieron más remedio que obedecer. Estas cosas también se habían repetido durante la marcha. Ninguna de estas reglas es algo que se pueda dejar de observar si se trataba de una campaña en un país lejano y extranjero. El comandante supremo Kurais está de buen humor dentro de su tienda. No tenía la intención de tomarse a Arigin a la ligera, pero no solo ella apareció sobre la pared, sino que también declaró sus intenciones con acciones en lugar de palabras. Eso es algo que ciertamente no esperaba. Barba Roja disfrutó de una sensación renovada, como si hubiera sacado algo de su pecho. Fue una respuesta inesperadamente buena para una chica de 17 años. Seguro que es un desperdicio matarla, dice Kurais mientras come con sus ayudantes cercanos.
Por cierto, su comida casi no es diferente a la de los soldados. La única adición es un vino autóctono de Mosinel. También hay algunos productos de temporada proporcionados por las ciudades que habían capturado haciendo fila frente a Kurais, pero ahora era verano. Tenía que tener cuidado con lo que podía comer. Uno de los ayudantes, que masticaba cordero, se inclinó hacia adelante. Entonces revisemos nuestro plan y demos una orden estricta para capturar viva a la princesa Rigin. Kurais negó con la cabeza mientras bebía vino de una copa de plata fuertemente decorada. Con gemas. Innecesario. De acuerdo con su estado, no parece que vayan a rendirse en unos 10 días. Vamos a considerarlo de nuevo después de que los hayamos arrinconado y los hayamos cansado lentamente atacando con saña. Me pregunto cuánto tardarán en rendirse. Otro ayudante pregunta mientras bebe papilla de trigo. Kurais tiene una expresión profundamente seria y mira su propio rostro reflejado por el vino dentro de la copa. Veamos. Si no pasa nada, 40. No, 45 días diría yo. La mitad de los ayudantes se sorprenden. Kurais los mira y se ríe. Eso es natural. Eso no es un castillo de montaña, sino la capital de un país bendecido con abundantes tierras. Después de la comida, Kurais convocó a Ekrem y le ordenó que tomara la vanguardia en la batalla a partir del día siguiente. Ekrem aceptó humildemente su nombramiento oficial. Ekrem es un plebeyo de nacimiento y este año cumplirá 26 años. Tiene la constitución más pequeña entre los generales que siguen a Kurais y se le considera demasiado joven en cuanto a su edad, lo que le causa molestia. Incluso dejó que le creciera la barba, pero cuando su colega Yargaz le preguntó seriamente si era un bigote falso después de que habían pasado unos 3 meses, se lo afeitó porque pensó que de todos modos no le quedaba bien. Antes de acompañar a Kurais, se desempeñó como asistente del comandante de la Guardia del Palacio Real. Pero de nuevo se convirtió en asistente después de que su predecesor recomendara a Ekrem, un pariente lejano suyo, cuando estaba a punto de jubilarse debido a la vejez. No es que lo eligieran por tener un talento sobresaliente, más bien, sus habilidades fueron evaluadas como promedio. El momento en que Kurais se enteró de su existencia fue cuando visitó la habitación del comandante de la guardia. Esa habitación, que siempre era la definición misma del caos, había sido completamente ordenada en un grado sorprendente. ¿Pudiste encontrar una mujer a la que le guste la limpieza? El comandante de la guardia presentó a Ekrem a Kurais, quien preguntó con admiración. Al indagar más, Kurais se enteró de que es un joven al que le gustan las tareas variadas y sencillas. Más tarde, Kurais tomó prestado a Ekrem del comandante de la guardia y lo llevó al campo de batalla. Una vez que le ordenó que instalara una tienda de campaña, Ekrem demostró que podía terminarla en ese mismo momento sin movimientos en vano y exactamente como se le ordenó. No importa lo que hagas, hay una secuencia predeterminada. Solo estoy siguiendo eso. Ekrem, que había sido elogiado por Kurais, respondió mientras desviaba el rostro avergonzado. Este fue el momento en que decidió obedecer a Barba Roja. Posteriormente, Ekrem participó en muchos campos de batalla, sin dejar de perfeccionar sus habilidades como oficial al mando. Sus habilidades como soldado eran realmente normales, pero eso no es lo que Kurais esperaba de él. Tanto Barba Roja como Ekrem sabían que un campo de batalla requería personas distintas a los soldados. Ekrem, a quien se le había ordenado liderar el ataque a la capital, se despertó cuando el cielo del este comenzó a iluminarse. Dejó el campamento junto con varios subordinados y recorrió la capital una vez mientras pasa cerca de una cocú, inspeccionando el foso. Los soldados de Bruña y Sted en lo alto del muro notaron su existencia, pero como el grupo de Ekrem tenía menos de 10 personas y el cielo seguía siendo oscuro, no atacaron a pesar de que estaban atentos. Juzgaron que arrojar piedras sería inútil en esta situación. Habiendo regresado al campamento, Ekrem terminó apresuradamente su desayuno, reunió a sus principales oficiales al mando y anunció secamente: enterraremos los fosos del sur y del este. Van a atacar la capital que había cerrado firmemente sus puertas y estaba rodeada por un muro robusto con amplios fosos. Incluso Kurais probablemente lo habría limitado a este pedido del día. Kurais le había dado a Ekrem 10.000 soldados de infantería y 30.000 esclavos de batalla, pero dejó cerca de 4.000 soldados de infantería y asignó el trabajo a los 36.000 soldados restantes dividiéndolos en 3 grupos. Un grupo llevó la tierra desde un lugar distante, y otro grupo arrojó esa tierra al foso. Mientras tanto, el grupo restante tomó un descanso. Ekrem les ordenó que alternaran las tareas a intervalos fijos para que constantemente trajeran tierra para enterrar los fosos. No había forma de que los soldados de la luz de luna los ignoraran en silencio. Lanzaron piedras enérgicamente a los soldados de Mosinel que se acercaban al foso. Sin embargo, siempre había soldados que llevaban grandes escudos al lado de los soldados que arrojaban tierra al foso. Como el tamaño de los escudos era lo suficientemente grande para cubrir a 2 personas, las piedras arrojadas fueron en su mayoría repelidas. Aún así, la circunstancia de que las piedras cayeran continuamente desde arriba fue aterradora para los soldados de Mosinel y claramente hizo que sus movimientos fueran lentos.
Sin embargo, Ekrem no apresuró el trabajo. Si es una obstrucción a este nivel, no hay necesidad de prestarle atención. En Bruñe, quienes menosprecian el tiro con arco, estoy seguro de que incluso las piedras son armas valiosas. Hagan que las desperdicien inútilmente tanto como sea posible. Sin embargo, los soldados de los Caballeros de la Luz de Luna aparentemente también notaron eso. En el momento en que había pasado media Touki, dejaron de arrojar más piedras. El primer día de la batalla por la capital dio la bienvenida a su final en la forma de los soldados de Mosinel enterrando constantemente el foso, y los soldados de los Caballeros de la Luz de Luna mirando hacia abajo con irritación. Después de que el ejército de Mosinel se retiró a su campamento una vez que el sol se hundió más allá del horizonte, Masas y Mila se quedaron mirando el fondo del foso mientras estaban parados en la pared uno al lado del otro. Masas se había puesto casco y armadura. Mila llevaba una coraza plateada mientras cargaba al hombro su herramienta dragónica. Mientras hacía sonar su armadura, el anciano conde preguntó: ¿Qué piensas, Lyudmila Dono? Bueno, no llegarán a un punto en el que el foso se llene lo suficiente como para permitir caminar sobre él en 7 u 8 días, si continúan llenando el foso al ritmo de hoy. Es cierto, supongo que les llevará tanto tiempo. Un suspiro escapó de la boca de Masas. No hay necesidad de enterrar todo el foso. Estará bien siempre que puedan asegurar un camino para que los soldados se apoderen del muro. Sabe lo valiosos que serán esos 7 días, pero él como comandante de todos los soldados en la capital, quería retrasar aún más la batalla. Mila le sonríe con consuelo. Si considera que podremos ganar 7 días en una batalla así, es una buena actuación. Además, incluso si decimos que crearán un camino, algo así como correr con un gran ejército no será posible durante varios días. Con un foso de este ancho, probablemente tampoco será posible utilizar escaleras de asedio como sustitutos de los puentes. Sí. Supongo que así es como se debe considerar esto. Lo siento, te mostré algo vergonzoso. Masas forzó una sonrisa mientras se acariciaba la barba gris con rudeza. Ciertamente sabía que eras excelente en batallas defensivas desde antes, pero eres verdaderamente admirable para tu edad. Me pregunto cómo te compensaremos por tu cooperación. No te preocupes por eso. Haré que Tigre lo pague todo de una vez. Mila dice en un tono como si no le preocupara y se ríe. Debido a la respuesta que superó las expectativas, Masas miró a la princesa de guerra con una expresión de asombro. Tigre. Sí. Antes era diferente, pero ahora Tigre controla todo el ejército de Bruñe. Incluso su majestad el rey de nuestro país lo valora mucho. He estado pensando que podría estar bien. Que pronto pague todas las deudas actuales mientras agrega un poco más. ¿Hay algo malo con eso? Mila cierra un ojo mientras explica con una expresión llena de encanto. La cinta blanca atada en la parte posterior de su cabeza ondeaba con el viento. Eso tiene sentido. Después de todo, has ayudado a Tigre muchas veces. Una vez que se recupera de su sorpresa después de hacer una breve pausa, Masas asiente con seriedad. En su mente se sintió aliviado. Lo que recordaba el viejo conde fue su intercambio con Tigre hace más de 10 días. El joven confesó que había otra chica que amaba además de Tita. La otra muy probablemente significa que es Eleonora Dono. Ese maldito Badouin ha dicho que a la princesa Rigin también le gusta Tigre. Ciertamente no lo creo, pero si los números aumentan más, ya no podrá sostenerse. Debido a que estaba distraído por la broma de Mila, Masas no se dio cuenta de los sentimientos que albergaba la princesa de guerra de ojos azules. Pero de nuevo, incluso si los hubiera notado, probablemente habría fingido no hacerlo. Los problemas de los jóvenes deben ser resueltos por jóvenes. El segundo día de la batalla por la capital comenzó y terminó de la misma forma que el primer día. Era una escena del ejército de Mosinel llenando el foso, y los caballeros de la luz de luna obstaculizando eso al mínimo. No solo los soldados, sino incluso los comandantes de cada sección comenzaron a creer que esta situación podría durar varios días. En realidad, incluso si uno lo considera desde el punto de vista del lado atacante, no habría otra conclusión que rellenar primero el foso. Tal como había dicho Masas hace varios días, los soldados no podían volar por el aire. Me pregunto si no podemos abrir la puerta un poco y salir después de que el sol se haya puesto. Entonces podríamos excavar la tierra que esos tipos han arrojado al foso. Detente. Si confundes la dirección al salir del foso, terminarás vagando hacia el enemigo. Incluso los soldados tuvieron la compostura para intercambiar tales bromas. Recibieron hospitalariamente a los milicianos, que también venían trayendo las comidas. Entre ellos, solo Mila estaba mirando el campamento del ejército de Mosinel con una expresión hosca. No hay movimientos que puedan denominarse como tales dentro del campamento. Parece que todos, además de los soldados que llenan el foso y los que transportan la tierra, están descansando. Pero, ¿no van a empezar algo? Esa sospecha no desapareció. No es que ella tuviera ninguna base para ello. Era algo así como la intuición. Su corazonada como guerrera,
que había sido completamente templada en muchos campos de batalla hasta ahora, estaba apelando a Mila a ser cautelosa. Mila se dirigió a Masas junto con Lim y le informó de sus pensamientos. El anciano conde, que le escuchó, mira al caballero de cabello rubio parado junto a Mila mientras mira con curiosidad. Limalisa Dono, comparte su opinión. Mi intuición no es tan aguda como la de Lyudmila Sama. Lim negó en silencio con la cabeza, pero continuó mientras miraba directamente a los ojos de Masas. Sin embargo, Lyudmila Sama ha experimentado muchas más batallas de este tipo que yo. Creo que vale la pena prestarle un oído. Incluso yo nunca he estado rodeada por 100.000 soldados. Una vez que Mila dijo eso mientras agregaba una sonrisa amarga, Masas asintió con una expresión seria después de fijar sus ojos en Lim. No, también confío en Lyudmila Dono. Además, la intuición de un campo de batalla no debe tomarse a la ligera. Haré que el grupo liderado por Lord Olivier se mantenga en espera en el muro occidental y le pediré que venga corriendo de inmediato si sucede algo. Eso es de gran ayuda. Gracias, Lord Masas. Mila había escuchado de Lim y Masas sobre la fuerza del escuadrón de caballeros de Nevar. Sobre todo, controlan los ejércitos feudales occidentales y los escuadrones de caballeros. Debería estar bien esperar su desempeño. ¿Qué? Después de todo, es mejor reírse de haberse preocupado innecesariamente que lamentarse cuando suceda algo. Así, a los 2000 caballeros liderados por Olivier, que habían estado protegiendo el lado norte de la muralla hasta entonces, se les ordenó moverse hacia el lado oeste de la muralla. Los caballeros y soldados, que defendían el lado occidental, estaban encantados con la incorporación de aliados tan tranquilizadores, pero una vez que vieron al grupo de Olivier, no pudieron ocultar su sorpresa. Las armaduras, que brillaban en plata, y las espadas que colgaban de sus cinturas todavía estaban bien. Pero lo que llamó su atención con asombro fueron las ballestas que Olivier y los otros caballeros llevaban al hombro. Lord Olivier, esas son. Una vez, los oficiales al mando preguntaron audazmente. El líder del escuadrón de caballeros de Nevar, que tenía un rostro hermoso, respondió con calma porque llevaban armas de proyectiles tan abominables como ballestas. Por supuesto que las trajimos para usarlas. Nos hicimos con las que se vendían en la ciudad del castillo, las que recibimos del escuadrón de caballeros de Calvados y reparamos las que recolectamos del enemigo en la batalla contra Satzstein. Fue un caballero de Alsace llamado Oges quien prestó atención a las ballestas en el escuadrón de caballeros de Calvados. Después de perder la vida durante la rebelión de Melisend, las ballestas preparadas en el Palacio Real por August se dejaron tal como estaban. Eso no significa que Olivier fuera tan cercano a August. Pero recordó que Roland lo había evaluado como un hombre honesto y confiable, y ese August le había enviado una carta, donde describía en un texto muy largo cuán confiable era Tigre, en el momento en que Roland reunió información sobre Tigre hace 2 años. Cuando el primer ministro Baudouin le informó de la muerte de August, Olivier decidió que le preparara todas las ballestas. Para que el escuadrón de caballeros de Nevar confíe en tales armas. Los sentimientos de disgusto se extendieron rápidamente por el rostro del oficial al mando que le había hecho esa pregunta. Pero sin vacilar, Olivier respondió con indiferencia. El número de enemigos asciende a más de 100.000. Por no hablar de la existencia misma de Bruñe dependiendo del resultado de esta batalla, pero siempre que invite al peligro al obsesionarse con el honor tonto como la elección de las armas, los caballeros de Nevar prestarán toda su atención a derrotar a tantos enemigos como sea posible, incluso con algún tipo de estigma. Varios soldados, incluido el oficial al mando, retrocedieron en silencio. No fue solo Olivier. Fueron dominados por los brillos agudos en los ojos de todos los caballeros que estaban detrás de él. Sin preocuparse más por esas personas, el grupo de Olivier tomó posición en un lugar cercano al muro sur. Uno de los caballeros le preguntó a Olivier mientras manipulaba la ballesta en sus manos. Líder, no hemos tenido ningún entrenamiento con ballestas. Va a estar bien. La respuesta de Olivier a esa pregunta fue clara. Las flechas de una ballesta son flechas exclusivas llamadas pernos. No tenemos la flexibilidad para desperdiciarlas. Entonces estás diciendo, apréndelo durante el combate real, ¿verdad? Eso es bastante irrazonable, ¿no? Si lo apuntas hacia un enemigo que podría escalar el muro, no golpearás a un aliado, no importa cuánto falles tu tiro. Olivier también había visto las batallas en el muro sur y este durante el primer y segundo día. Comprendió que solo lanzar piedras sería insuficiente. No te preocupes. Es solo una medida provisional hasta que comience la batalla de espadas y lanzas. Esas palabras, si las empujaban a decirlas, tenían el propósito de dar tranquilidad a los caballeros. Olivier primero tenía que acostumbrar a los caballeros a las ballestas a nivel mental. Tercer día. Tal como Mila se había preocupado, hubo un mal desarrollo para los caballeros de la luz de luna. Los soldados de Mosinel salieron de su campamento mientras empujaban varios objetos enormes con varias personas. Mila, quien miraba hacia abajo a esas cosas desde el muro sur, había pensado que el ejército de Mosinel podría haber preparado algún tipo de arma de asedio.
Esas cosas, que probablemente tienen una longitud y una altura de 40 chet, aproximadamente 4 metros, estaban completamente negras y estaban manchadas de barro por todas partes. Se habían colocado 2 ruedas cada una, a la izquierda y a la derecha. Además, se habían atado unas 10 cuerdas gruesas en varios lugares. Los soldados de Mosinel agarraron con fuerza los extremos de esas cuerdas. Todos estos soldados de Mosinel eran esclavos de batalla. Lo que les había concedido el ejército eran solo grandes escudos para bloquear las piedras. Su equipo estaba por todas partes, sin uniformidad. Los soldados del ejército de caballeros de la luz de luna miraban llenos de desconcierto y vigilancia a esos objetos. Incluso Lim, quien estaba de pie junto a Mila, estaba desconcertada sobre qué órdenes debía dar. Incluso si es un arma de asedio, es una que nunca antes había visto. En total, 6 de estas cosas habían salido del campo. Mientras eran empujadas por los soldados de Mosinel, que se habían dividido en 3 por objeto, avanzaron lentamente hacia el foso sur. Lyudmila Sama, ¿alguna vez has visto algo como esto? Mila no respondió a la pregunta de Lim, que estaba teñida de ansiedad y cautela. Mientras ampliaba los ojos, miró las armas de asedio y las observó de cerca. Cuando se dio cuenta de la verdadera identidad de estas cosas, los soldados de Mosinel ya se habían acercado al foso. De ninguna manera. Gimiendo con una expresión de asombro, Mila miró a Lim con toda la sangre drenada de su rostro. Haz que los destruyan de una vez. Ya sean piedras, fuego o lo que sea, arroja cualquier cosa contra ellos. Por favor, cálmate, Lyudmila Sama. Aunque Lim estaba sorprendida por la actitud inusualmente amenazante de Mila, la tranquilizó con calma. ¿Qué diablos son esos? Lo sabrás de inmediato. Mila apartó los ojos de Lim y frunció el ceño ante las armas de asedio en el suelo. Los soldados de Mosinel las habían empujado por delante del foso. Parecía como si estuvieran a punto de dejarlas caer dentro del foso. Aquellos con buenos ojos probablemente podrían ver que las expresiones de todos los soldados de Mosinel estaban teñidas de nerviosismo y desesperación. En el momento en que empujaron los objetos alrededor del 30% a través del borde del foso, los objetos se inclinaron fuertemente. Los soldados de Mosinel agarraron con fuerza las gruesas cuerdas atadas sin demora un momento. A pesar de que fueron arrastrados por el tremendo peso, resistieron con entusiasmo. Las cosas se bajaron con cuidado hasta el fondo mientras raspaban el borde del foso. En ese momento, todos los que estaban en lo alto del muro se habían dado cuenta de la verdadera identidad de estas cosas. Escalera. Alguien murmuró mientras parecía estupefacto. Los objetos, que los soldados de Mosinel habían transportado desde el campamento y ahora bajaban hacia el fondo del foso, eran escaleras de madera con una altura de 40 chet, un ancho de 25 chet y 25 escalones. Aunque podrían llamarse escaleras, eran una construcción simple de tablas de roble de hoja perenne que habían sido fijadas a la superficie de una estructura, pero aún así tenían un peso que no era inferior a cualquier otra arma de asedio común. Las escaleras se hundieron en el foso. Un estruendo aterrador, que daba la impresión de que un gigante había pisoteado, sacudía el suelo, hacía temblar la atmósfera y ponía la piel de gallina en la piel de los que estaban en lo alto del muro. La tierra fina se esparció incluso fuera del foso mientras envolvía el área en una nube de polvo. El estruendo no terminó de una vez. Otros 2 retumbos reverberaron como si se superpusieran entre sí. Seguro que aparecieron con algo tonto. El sudor corría por la frente de Mila, quien escupió eso. Probablemente sea porque no podía sentir que el enemigo tuviera tal intención después de haber arrojado tierra a los fosos ayer y anteayer. Habiendo dicho eso, me pregunto si realmente hay alguien que podría haber predicho que el enemigo haría algo como esto. Lo siento mucho. Debería haberlo notado mucho antes. Después de que ordenó a sus soldados atacar, Lim se disculpó con Mila con el rostro pálido. Pero Mila negó con la cabeza. No se puede evitar. Eso no es nada que puedas identificar de inmediato. En el momento en que 3 de las 6 escaleras se habían colocado en el fondo del foso, incluso los soldados finalmente comprendieron la situación. Además de piedras, arrojaron bolsas de yute llenas de aceite en abundancia y encendieron antorchas hacia el ejército de Mosinel en el suelo para reducir las escaleras a cenizas. Los soldados Ted bajo el mando de Lim dispararon flechas de fuego en sucesión. Esto sorprendió al soldado de Mosinel que se había burlado de ellos, pensando que probablemente no tenían armas a distancia, excepto piedras. Había soldados sosteniendo grandes escudos alrededor de los que empujaban las escaleras. Trataron de bloquear la lluvia de piedras, aceite y fuego sosteniendo los grandes escudos sobre sus cabezas, pero dejando las piedras a un lado, no se salieron con la suya con los otros 2. Los grandes escudos del ejército de Mosinel estaban hechos de madera y tenían una capa de piel de animal en su superficie. Si chispas de antorchas o flechas de fuego golpeaban lugares empapados en el aceite de las bolsas de yute, se incendiarían rápidamente. Las llamas se extendieron a la ropa y el cabello de los soldados de Mosinel. Los soldados, que tenían sus cuerpos envueltos en llamas, gritaron y se agitaron en el suelo.
Hubo algunos que murieron tras caer al foso, y otros que aumentaron las bajas agarrando a sus compañeros con el cuerpo en llamas, buscando ayuda. Se crearon charcos de aceite por todas partes y las llamas bailaron encima de ellos. El humo negro que se elevaba fue dispersado por el viento, lo que hizo que flotara sobre el suelo como una niebla. Los soldados de Mosinel, que no se quemaron con los incendios, apenas se detuvieron en el último momento, a solo unos pasos del foso. Eso no se debe a la valentía o al sentido del deber. Es porque les dijeron que aquellos que se alejaron demasiado del foso serían considerados como desertores. Si huían, serían disparados sin piedad por las flechas de sus aliados como esclavos de batalla. Debido a los severos ataques de los caballeros de la luz de luna, los soldados que habían estado empujando las 3 escaleras en la parte de atrás, dejaron de avanzar. Informaron a Ekrem, quien estaba dando órdenes en la retaguardia, que los escudos no serían de ninguna utilidad. Habiendo escuchado el informe, Ekrem ordenó fríamente: unten barro y suciedad en la superficie de los escudos. Hay tanta agua y tierra como necesitan, ¿verdad? ¿No entienden ustedes, estúpidos esclavos de batalla, por qué han cubierto las escaleras con barro? Esta orden mostró bastante efecto. Los grandes escudos se volvieron menos cuémebles incluso cuando estaban bañados en llamas, y el número de soldados de Mosinel que resultaron heridos por quemaduras también disminuyó visiblemente. No es que hubieran perdido el miedo al fuego, pero para ellos probablemente fue bienvenido por la obstrucción que impidió que su trabajo se fuera. Por el bien de escapar de esta situación, donde piedras, flechas, fuego y aceite caían incesantemente sobre ellos, no tenían más remedio que terminar su tarea lo más rápido posible. Por otro lado, los soldados de los Caballeros de la Luz de Luna, que recibieron sus órdenes del Lim y los oficiales al mando, parecieron abrumar al enemigo con sus incesantes ataques, pero ninguno de ellos pudo borrar la impaciencia e irritación de sus rostros. No importaba cuántos soldados de Mosinel derrotaron con piedras y fuego, se desplegaron nuevos soldados de inmediato. Por supuesto, todos los reemplazos eran igualmente esclavos de batalla. Probablemente porque volvieron a manchar las escaleras cruciales con barro, a lo sumo solo se quemó la superficie de las escaleras. Los soldados de Mosinel echaron tierra en las escaleras tan pronto como atraparon el más mínimo fuego. Las 3 escaleras traseras, que habían sido detenidas, reanudaron su avance. También habían cubierto las superficies de los grandes escudos con barro, haciendo que las flechas de fuego, las antorchas y las bolsas de aceite no mostraran tanto efecto como antes. Los ataques frenéticos de los caballeros de la luz de la luna se limitaron a solo ralentizar sus pies, pero no pudieron detenerlos por completo. Sin siquiera mirar a sus compañeros, que yacían a sus pies después de que les aplastaran la cabeza con piedras o murieran quemados, los soldados de Mosinel continúan empujando las escaleras. Acompañado por nuevos rumores, los 3 escalones restantes se bajaron hasta el fondo del foso. Estos se han colocado en la dirección inversa de los otros 3 que se habían colocado primero. Los soldados de Mosinel bajaron corriendo las escaleras, descendiendo hasta el fondo del foso. Saltaron a las escaleras en dirección opuesta y comenzaron a empujarlos con todas sus fuerzas. También hubo soldados que agarraron con fuerza las cuerdas atadas a las escaleras y las empujaron hacia el otro lado del foso. El suelo del fondo del foso era tan blando que las ruedas de los lados de las escaleras se hundieron en el suelo. Sin embargo, mientras eran empujados y tirados por cerca de 100 soldados, las escaleras comenzaron a moverse gradualmente. Las escaleras atravesaban la corta distancia de 17 alcins a paso de tortuga. Mientras aumentaba el recuento de cadáveres en 1 o 2 por cada paso, finalmente llegaron al lado opuesto del foso. ¿Cómo pudo pasar esto? En la parte superior de la pared, Mila deja escapar un gemido, que apenas cuenta como comentario. El foso, que ella había estimado que se mantendría durante 7 u 8 días, se había vuelto casi ineficaz al tercer día de la batalla. Por escaleras que son simplemente grandes y no pueden llamarse armas de asedio, y miles de esclavos de batalla cuya muerte no se había tenido en cuenta. El sol casi había alcanzado el cenit. La batalla del tercer día aún no había terminado. Habiendo recibido el informe sobre la finalización de la colocación de las escaleras, Ekrem dio más órdenes con indiferencia sin mostrar ningún deleite particular por este logro. Vamos al siguiente paso. Pongan las escaleras. Incluso mientras afirmaba esa instrucción, el subordinado estaba confundido y le preguntó al general que era más joven que él: Su Excelencia, pasamos el foso que probablemente habría tardado muchos días en ser enterrado en un estado similar a ese. Sin embargo, no parece demasiado feliz por eso. Ekrem levantó un poco la cara, miró a su subordinado y preguntó con voz desapasionada: ¿Considerarías que se debe hacer una limpieza tan pronto como hayas barrido el polvo en los puntos superiores? El subordinado, que no limpiaba su propia habitación a menudo, no tenía palabras para responder. La batalla equivalía a limpiar para Ekrem. Era algo que podía terminar dando los pasos necesarios. De todos modos, habiendo recibido sus órdenes, la segunda unidad que había estado en espera comenzó a moverse. Los 40.000 soldados dirigidos por Ekrem todavía estaban divididos en 3 unidades.
Fue la primera unidad que instaló las escaleras. La segunda unidad comenzó empujando andamios con ruedas. Estos fueron construidos en madera con sus partes superiores a una altura de 50 chet. También poseían escaleras, lo que permitía a los soldados subirlas. Esas eran realmente construcciones que no podían describirse como nada más que andamios. E incluso el propio comandante, Ekrem, los llamó así. Alinearon un gran número de esos andamios cerca del foso, y los soldados de Mosinel con arcos tomaron posición en la plataforma en la parte superior. ¡Disparen! Todos dispararon sus flechas simultáneamente hacia la parte superior de la pared. El sonido de flechas cortando el aire se pudo escuchar mientras varios cientos de flechas dibujaban un arco iris negro en el cielo entre los andamios y la pared. La tormenta de flechas fue tan densa que bloqueó la luz del sol y arrojó una sombra. Aunque habían reducido la altura en 50 chet, todavía era difícil disparar flechas desde un lugar más bajo a un lugar más alto. La mayoría de las flechas golpearon la pared, se rompieron y cayeron. Incluso las flechas que alcanzaron la parte superior del muro fueron bloqueadas por completo por los escudos de los soldados de los Caballeros de la Luz de Luna. En el caso del ejército de los Caballeros de la Luz de Luna, tenían mucho margen de maniobra para tomar contramedidas, ya que el ejército de Mosinel demostró que pronto dispararían flechas y se tomaron su tiempo para hacerlo. Los soldados de Mosinel continuaron disparando sus flechas sin importarles eso. Era como si los escudos alineados en una fila en la parte superior de la pared fueran sus objetivos. Y mientras los sonidos de las cuerdas de sus arcos llenaban el área, el resto de la segunda unidad comenzó a actuar. 10 y pico soldados de Mosinel llevaban una escalera con una longitud cercana a 10 alcins mientras la sostenían de lado. Los soldados con grandes escudos cubiertos de barro los seguían. Más de 20 de estos equipos corrieron hacia la pared como un solo grupo. Pasaron entre los andamios y bajaron corriendo las escaleras instaladas en el foso, una tras otra. El ejército de los Caballeros de la Luz de Luna que notó su existencia se vio obligado a bañarlos con piedras, flechas, aceite y fuego mientras bloqueaban la lluvia de flechas con sus escudos. Los arqueros del ejército de Mosinel continuaron disparando sin cesar, y una vez que usaron sus flechas, se bajaron del cadalso y otros los reemplazaron. Su función era cubrir a sus aliados que se cerraban contra la pared mientras cargaban escaleras. Pero incluso si esos aliados fueran alcanzados por flechas, siguieron disparando sus flechas sin ningún cuidado. ¿Es así como opera el ejército de Mosinel? Lim le preguntó a Mila mientras sostenía un escudo sobre la pared. Cada vez que escuchaba el sonido de una flecha rebotando en el escudo, sentía como si su espalda hubiera sido raspada por el clavo llamado tensión. Junto a ella, Mila sintió con una mirada molesta y respondió, así son estos tipos. Los que se dirigen hacia la pared mientras sostienen las escaleras probablemente sean esclavos de batalla. Son tratados como bienes de consumo en lugar de soldados. Al escuchar esa explicación, la expresión de Lim se retorció no menos que la de Mila. Incluso sintió rabia hacia la forma de pensar del ejército de Mosinel, pero no tuvo más remedio que aprobar su validez como una táctica de batalla. De hecho, los ataques de su bando estaban perdiendo fuerza debido a las flechas que caían sobre ellos. Las piedras, el aceite y las antorchas encendidas no pudieron detener a los soldados de Mosinel que se abrían paso mientras transportaban las escaleras. No podremos detenerlos a menos que aumentemos nuestros ataques, dijo Lim después de examinar el estado de los soldados de su propio ejército. En respuesta, hizo que una parte del soldado retrocediera hacia atrás para descansar. Y al ajustar a fondo la ubicación de los soldados que se adelantaron como relevo, dispuso el archivo de las tropas para permitir una mayor frecuencia de ataque a través de los espacios entre los escudos. Después de terminar sus instrucciones, exhaló un poco y se dio la vuelta. En una esquina de la pared se habían alineado cajas de madera llenas de piedras y grandes tinajas llenas de aceite. Muchos soldados corrían frenéticamente para llevar aceite hirviendo en ollas o para reponer las armas. Supongo que esta es una guerra de desgaste entre el lado atacante y el defensor. Lim supuso mientras miraba hacia el cielo. El sol de verano había pasado su cenit, pero la luz del sol todavía le hacía doler los ojos. El viento que soplaba ocasionalmente llevaba el hedor a sangre y humo de la superficie. Hoy todo irá bien. Lim creía. Su experiencia acumulada en el campo de batalla se lo decía. Además, las batallas hasta ayer no estuvieron acompañadas de un alto grado de agotamiento. Incluso cuando miraba a sus soldados, todavía podía sentir algo de compostura. Probablemente podrían resistir mañana y pasado mañana también. Pero, ¿qué pasará con el tiempo después? Lim poseía un carácter valiente. Era raro que ella presentara quejas. Aún así, la agresión del enemigo era tan feroz que alguien como ella terminó sintiéndose ansiosa. Una vez que dirigió los ojos hacia la superficie, vio a los soldados de Mosinel que llevaban una escalera corriendo a través del foso, subiendo la escalera del lado de la pared y llegando frente a la pared. Los soldados del ejército de los Caballeros de la Luz de Luna vertieron sin piedad el aceite hirviendo sobre ellos. Algunos de los soldados de Mosinel murieron sin haber tenido tiempo de siquiera darse cuenta de lo sucedido. Otros se agacharon en el lugar con terribles quemaduras.
Era un espectáculo difícil de contemplar. Inmediatamente, los soldados del ejército de los Caballeros de la Luz de Luna arrojaron una antorcha encendida tras otra. Los soldados de Mosinel, que habían sido bañados en aceite, se incendiaron junto a las escaleras que habían llevado. Sin embargo, después de esperar a que el fuego amainara, el siguiente grupo de equipos atravesó el foso. Dejando a un lado a los que habían sido sus camaradas porque sus cadáveres eran una molestia, apoyaron las escaleras contra la pared. Y todavía había varias docenas de grupos esperando su turno entre el campamento del ejército de Mosinel y el foso. No tener tiempo para recuperar el aliento. Eso debe ser lo que significa. Realmente me dan ganas de volar todas las escaleras con mi habilidad dracónica. Mila maldijo tan silenciosamente que solo Lim pudo oírla. Lim negó con la cabeza mientras sonreía con ironía, confesando, estoy en un punto en el que me gustaría decir que sería de gran ayuda, pero... Sí, solo soy yo desahogando mi ira. Entendiendo completamente el significado detrás de la sonrisa irónica de Lim, Mila reveló una sonrisa como si se burlara de sí misma. Existían varias razones por las que no usó sus habilidades dragónicas. El hecho de que ella dañara el muro sin importar cuánto ajustara el poder y que el enemigo pudiera tomar medidas contra él incluso si flaquearan temporalmente eran dos de esas razones, pero esta batalla era la más grande. Mila era una guerrera que muy probablemente superaba a cualquiera de los presentes en este lugar, pero no era como si tuviera un suministro eterno de resistencia como esos héroes legendarios. Tenía que planificar sus peleas teniendo en cuenta ese hecho. Más aún contra un ejército tan grande como oponente. Y luego, una vez que pasó Mediatouki, incluso Lim y Mila empezaron a sentirse exhaustas. Mientras se enfrentaban al ejército de Mosinel que había permanecido en este lugar desde la mañana y se defendían de las lluvias de flechas con sus escudos, habían estado prestando atención al estado de sus aliados y los movimientos del enemigo debajo del muro. Era imposible no cansarse de eso. Lim envió un mensaje a Olivier, quien estaba mirando el muro occidental, pidiéndole que se hiciera cargo de ella. Olivier envió inmediatamente un solo caballero para transmitir su respuesta positiva. Tiren todas las piedras, aceite y agua caliente que se puedan preparar ahora mismo al enemigo. Apunten las piedras a los enemigos frente al foso, y el aceite y el agua caliente a los enemigos que trepan por la pared. No tienen que pensar en hacerlos caer. Impulsados por la voz aguda de Lim, los soldados de Steady Bruñe pasaron con valentía a la ofensiva. Arrojaron sus escudos al suelo y arrojaron una lluvia de piedras a los arqueros de Mosinel que estaban en los andamios. Cerca de la mitad de las piedras alcanzaron sus objetivos, y aparecieron uno tras otro los arqueros que se caían del cadalso y los que dejaban caer sus arcos. Incluso los soldados que intentaron sujetar sus escaleras contra la pared se retiraron dentro del foso, aparentemente sorprendidos por el cambio repentino. Un pequeño número de espacios en blanco que ni siquiera llegaban a 10 en total se abrieron en el campo de batalla. Aprovechando esa oportunidad, Lim y los soldados dirigidos por ella se retiraron. Y en su lugar los caballeros de Nevar bajo el mando de Olivier se opusieron a la muralla sur. Se movían suavemente sobre esta pared como si fuera la de su propia fortaleza, alineándose a intervalos fijos. Apunten a sus vientres y disparen. Olivier ordenó secamente mientras también preparaba su propia ballesta. Les dijo a los caballeros debajo de él que apuntaran a los arqueros en los andamios con su primera descarga. Olivier en realidad quería apuntar a los soldados enemigos que subían por las escaleras para que sus caballeros se acostumbraran con las ballestas, pero no pudo evitarlo en esta situación. Un sonido completamente diferente al de los proyectiles que daban luz a la lluvia de flechas hizo temblar la atmósfera. La distancia y el poder de los pernos que se soltaron de las ballestas, naturalmente no eran ni de lejos iguales a las de las piedras. Casi la mitad de los pernos volaron por el aire, fallando sus objetivos o golpeando los andamios, pero el resto mató sin descanso a los soldados de Mosinel que estaban en las plataformas. Los soldados de Mosinel cayeron sucesivamente. También hubo algunos que cayeron al suelo, arrastrando a sus compañeros hacia él. Los caballeros colocaron las ballestas en el suelo. Los soldados detrás de ellos las recogieron y pasaron a los caballeros nuevas ballestas con cuerdas tensas. Fue un movimiento que se le ocurrió a Olivier para acortar el tiempo de reutilización. Los caballeros las recibieron y les cargaron pernos. Esta vez, abajo. Olivier, quien había recibido una nueva ballesta como ellos, decidió apuntar a los soldados de Mosinel al pie del muro. Como los arqueros de los andamios todavía estaban en desorden, tenían mucho margen para hacerlo. Los pernos, que se dispararon todos a la vez, perforaron los cuerpos de los soldados de Mosinel. Los que ya estaban subiendo por las escaleras no tenían forma de esquivar los pernos y cayeron así. Incluso aquellos que estaban en la parte inferior de las escaleras no tenían donde esconderse, y por lo tanto colapsaron después de que les apuñalaran la cabeza y los brazos con pernos. Como esperaba, apretar el gatillo es bastante diferente a empuñar una espada o una lanza, dijo uno de sus subordinados a Olivier con el ceño fruncido. Sin mirarlo, Olivier miró al enemigo mientras respondía, pero no están a un rango donde nuestras lanzas o espadas alcanzarían.
Sobre todo, hay demasiados. Ciertamente, no sabría cuántas espadas serían necesarias si tuviéramos que enfrentarlas con espadas, dijo el subordinado. Después de todo, son armas que nadie utilizaría. No tenemos la libertad de dejarlas sin usarse. Olivier declaró con toda naturalidad. La tercera descarga se disparó contra los nuevos soldados de Mosinel en los andamios. Aparentemente, ya acostumbrado a las ballestas, parecía que muchos más pernos que antes habían alcanzado sus objetivos. El escuadrón de caballeros de Nevar mató a tiros a los soldados de Mosinel al apretar continuamente los gatillos de sus ballestas con tal entusiasmo que parecía que no les importaría usar todos los pernos antes de que terminara el día. El ejército de Mosinel atacó el muro muchas veces, pero el ejército de los caballeros de la luz de luna los obligó a retroceder por completo. Y en el momento en que el sol se estaba poniendo, el ejército de Mosinel finalmente detuvo su ofensiva. Retiraron los andamios y los soldados regresaron a su campamento con las escaleras intactas. Todo lo que quedó fueron las 6 escaleras y una montaña de cadáveres. El ejército de los caballeros de la luz de luna miró fijamente al campamento del ejército de Mosinel sin perder su cautela de inmediato. No pudieron exhalar aliviados hasta que el sol se había hundido por completo. No vendrán más hoy. Las huellas de sudor en los rostros de los soldados hicieron evidente lo difícil que había sido. Casi nadie había tenido tiempo de limpiarse. Algunos cuyos ojos se habían inyectado en sangre debido a la tensión y la emoción. Otros que respiraban con dificultad. El momento en que juzgaron que la batalla de hoy había terminado fue cuando pasó el tiempo suficiente para contar hasta 1000 después de que los soldados de Mosinel regresaron a su campamento. El ejército de los caballeros de la luz de luna que había obtenido una victoria por el momento lanzó gritos de alegría sobre la pared. El rostro de todos tenía el cansancio tallado en él, pero su deleite era lo suficientemente fuerte como para cubrir eso. Los vítores que llegaron a la ciudad del castillo dieron a los ciudadanos de la capital, que habían contemplado el muro con la respiración contenida, una paz mental. Si hubo personas que ofrecieron oraciones de gratitud a los dioses, también hubo quienes dejaron sus hogares y se pusieron a bailar. La ciudad del castillo, que había estado en un estado de tensión desde las amenazas de Curais hace varios días, estaba envuelta por un entusiasmo salvaje. El informe de la victoria fue entregado inmediatamente a Arigin en el Palacio Real. Ella sintió levemente mientras sonreía y dijo, por favor, diles a todos que hicieron un buen trabajo. Las bajas en la lucha de este día llegaron a cerca de 2000 en el lado del ejército de Mosinel y 22 en el lado del ejército de los caballeros de la luz de luna. Incluso en lo que respecta a los heridos, el ejército de los caballeros de la luz de luna tenía menos de 100, mientras que el ejército de Mosinel contaba con 3000. Y el número de heridos en el ejército de Mosinel aumentó en otras 100 personas. Después de que terminó la batalla de este día, Ekrem hizo que 100 soldados se alinearan fuera del campamento y los condenó a latigazos. Su crimen fue, no tiraron un basurero en el área designada. Después de que el castigo de 50 latigazos por persona llegó a su fin, Ekrem se acercó a un soldado, cuya espalda estaba manchada de sangre, y escupió con una voz asesina, intenta hacer lo mismo de nuevo y haré que te arrojen pedazos de mierda en esos fosos junto con la mierda que sale de tu culo. Para la gente de Mosinel, este era un suelo en un país lejano y extranjero. No era raro que las tropas, que eran famosas por su poder, murieran por completo sin siquiera una batalla después de sufrir una enfermedad endémica como resultado de una campaña. Sin mencionar que era un campamento donde 110.000 soldados permanecían juntos durante muchos días. Si estallara una epidemia, probablemente infectaría a los soldados a un ritmo aterrador. Hay que prestar especial atención a los excrementos. Al menos entre los generales no había una sola persona que ridiculizara esas palabras de Ekrem. Posteriormente, Ekrem visitó la tienda de Cura y se informó del resultado de la batalla de hoy. El príncipe de la barba roja asintió con satisfacción. Después de todo lo dicho y hecho, eliminar el foso fue un gran logro. Ekrem, parece que el enemigo usó arcos y ballestas, pero no hubo informes de que hubiera un arquero experto entre ellos. Curais pidió confirmar. Está hablando de Tigrebur Mudborn. Ekrem se aseguró, a pesar de estar convencido de estar en lo cierto. Ekrem nunca había visto a Tigre, pero escuchó de un general enemigo que Curais estaba muy interesado y era dueño de habilidades anormales de tiro con arco. Inmediatamente agregó, al menos hoy, parece que no apareció. Si hubiera existido tal arquero entre el enemigo, los andamios de 50 chet de altura preparados por Ekrem deberían haberse vuelto inútiles en poco tiempo. Si los dispararan uno por uno, habría sido imposible mantener la moral de los soldados. Curais cambió el tema, por cierto, ¿planeas desplegar esas escaleras en las 4 secciones de la pared? Probablemente sería difícil incluso transportarlas al muro norte u oeste, respondió Ekrem mientras negaba con la cabeza. Cuando hubo inspeccionado el foso que rodea la capital, también examinó el terreno circundante. Entendido. Dejemos de enviar soldados al norte, este y oeste para centrar nuestros ataques en el sur. Y Curais le hizo una seña a Ekrem,
y una vez que Ekrem se acercó a él, le susurró una idea al oído. Luego esperó a que Ekrem volviera a su posición anterior y preguntó con una sonrisa, ¿puedes hacer eso por mí? Por favor, permítame hacerlo, respondió Ekrem después de postrarse frente a Quraysh. Mila, Lim, Olivier y Masa se habían reunido en una sala del Consejo del Palacio Real. Era la habitación donde anteriormente habían celebrado un consejo de guerra y el lugar que habían acordado utilizar en los momentos en que necesitaban hablar entre ellos. Todas las velas del candelabro de bronce que cuelga del techo se encendieron en la noche de este día, iluminando toda la habitación. Sobre la mesa se habían colocado tazas de plata llenas de té frío. Primero, Lim informó sobre el resultado de la batalla de hoy. Si se compararan las bajas de este lado y las del enemigo, cualquiera probablemente lo juzgaría como un gran logro. Sin embargo, la atmósfera que envolvía la habitación era grave y sombría. Masas miró a Mila y le preguntó, ¿qué piensas sobre esto, Lyudmila Dono? Será duro. La princesa de guerra de ojos azules respondió con el ceño fruncido. Primero, permítanme disculparme por haber sido ingenuo a mi juicio. Ciertamente no esperaba que el foso no durara 3 días. Ni siquiera yo había pensado que sacarían esas cosas, aunque lo vi después de que terminó la batalla. Masas consoló a Mila diciéndolo, y Oliviera sintió para mostrar su conformidad. Lim se sentía igual que esos dos, pero para evitar parecer que estaba cubriendo a su compatriota, decidió continuar con las conversaciones y dijo, no es posible destruir esas escaleras. Por ejemplo, si esperamos hasta el final de la noche, abrimos la puerta principal, nos acercamos con algunos soldados y les prendimos fuego o algo por el estilo. Mientras no hubiera escaleras, el enemigo tendría que construir otras nuevas o enterrar el foso. De cualquier manera, debería llevarles tiempo. Sin embargo, Mila estaba en contra de ese plan. Eso es peligroso. Si yo fuera Quraysh, haría que los soldados se escondieran junto a las escaleras. Entonces podrían deslizarse rápidamente dentro de la ciudad en el momento en que nuestro lado abriera la puerta. Más tarde, solo necesitarían abrir la puerta desde adentro en un momento adecuado mientras actúan en concierto con los movimientos del exterior, y la ciudad se derrumbaría de inmediato. Lyudmila explicó su preocupación. Esconderse junto a las escaleras en esta situación sería extremadamente peligroso, pero había esclavos de batalla en el ejército de Mosinel. Era posible que se les confiara ese papel con la condición de que luego fueran liberados de su condición de esclavos. ¿Quieres decir que esa es la razón por la que el enemigo dejó atrás esas escaleras ridículamente grandes? Masas preguntó. En respuesta, Mila se encogió de hombros y respondió, solo creo que está al nivel de que ellos también tengan esa opción disponible. Si considero la situación en el momento en que las trajeron y las colocaron en el foso, creo que sacarlas del foso es más que difícil. Los 4 discutieron más las cosas, pero no tuvieron más remedio que renunciar a ocuparse de las escaleras por el momento. Después de tomar un breve descanso para tomar té, Lim miró a los otros 3 y se preguntó, me pregunto qué tipo de batalla nos espera mañana. Si asumimos que es algo así como si ellos hubieran enterrado el foso, luego intentarán tomar el muro. Probablemente no será diferente de lo que estaba pasando esta tarde, respondió Olivier. Mientras asentía, Mila no se olvidó de agregar, como otros movimientos que se me ocurrieron, habría la opción de cavar un túnel. Llamando nuestra atención atacando el muro, mientras tanto podrían cavar un largo túnel subterráneo desde su campamento hasta justo debajo de la puerta. Sin embargo, escuché que los túneles se usan principalmente como un medio para destruir paredes. Masas dijo, obviamente recordando alguna información. Mila negó con la cabeza, por supuesto, ese movimiento también existe. Pero en el caso de muros como el que está aquí en la capital, a menudo se construyen con sus cimientos hundidos profundamente en el suelo. No hay muchos terremotos en Bruñe, pero sería un gran desastre si una pared se inclinara o se rompiera por casualidad. Ya veo. ¿Estás diciendo que el enemigo ha previsto eso y cavará para que salgan por debajo de la puerta principal? Olivier gimió de admiración, y Lim también asintió mientras estaba asombrada. Entendido. Creo que deberíamos desplegar soldados cerca de la muralla y hacer que estén en guardia. Masas concluyó, pero Mila inclinó la cabeza hacia un lado, vacilando para hacer ese juicio. Bueno, sí. Hay varios métodos para averiguar si el enemigo está cavando un túnel a gran profundidad. Si es algo sencillo, solo tienes que colocar un plato con agua en el suelo y observar si se balancea o no. Solo tenemos que dejar algo así a la milicia, pero, dijo Mila. ¿Hay algún problema con confiarlo a la milicia? Considerándolo extraño, Lim preguntó. Por lo que había oído, no le parecía tan peligroso. ¿No existe la milicia exactamente para realizar tareas tan variadas en lugar de los soldados? Mila frunció el ceño, algo que era raro y atípico para ella. La milicia se cansa más fácilmente de lo que pensamos. Incluso si se trata de tareas simples, creo que pasarán por alto las cosas si la guerra se prolonga. Mila complementó. Prestaré atención a esa parte. Pero por el momento confiaremos en la milicia. Masas dijo.
Sería necesario mantener el consumo de energía de los soldados lo más bajo posible, si la guerra se prolongaba. Como Mila también entendía ese aspecto, se limitó a sentir con la cabeza. Como no tenían temas en particular además de esos, el Consejo de Guerra llegó a su fin después de verificar el reabastecimiento de armas. Masas, Lim y Mila fueron a descansar en sus propias habitaciones dentro del castillo real. Olivier volvió a la pared. Fue en la oscuridad de la noche, varias horas después del concilio, cuando se despertaron por eventos anormales que tenían lugar fuera del muro. Olivier había estado durmiendo encima de la pared después de extender una manta. Como era verano, las noches eran cálidas, por lo que era agradable dormir al aire libre. Naturalmente, se había quitado la armadura, pero se aseguró de colocar su espada junto a él para poder reaccionar cada vez que sucediera algo. Lo que hizo despertar al dormido Olivier fueron los sonidos de los tambores. Abriendo los ojos, rápidamente levantó su cuerpo y desenvainó la espada. Innumerables estrellas brillaban en el cielo, pero sus ojos aún no se habían acostumbrado a la oscuridad. No podía ver nada más que las antorchas parpadeando a intervalos, y los soldados y el muro que se habían convertido en sombras completamente negras. Un ataque nocturno. No, es demasiado silencioso para eso. Olivier juzgó. Incluso cuando aguzaba el oído, no podía oír nada más que el ruido de los soldados que hacían guardia en lo alto de la pared y el sonido de los tambores. Si hubiera sido un ataque nocturno, la tensión debería dominar la atmósfera en los alrededores además de los pasos agitados, las voces enojadas y los gritos de batalla del enemigo. Pero, solo el sonido de los tambores del enemigo es bastante fuerte. ¿Qué está pasando? Olivier gritó en voz alta a los soldados. Uno de los soldados se acercó sosteniendo una antorcha encendida en alto. Sin embargo, ese soldado tenía una expresión preocupada. Informaré, señor. Un gran ejército del enemigo parece deambular alrededor del muro, informó el soldado. ¿Deambular? Estos sonidos de tambores se deben a eso. Como atraído por la otra parte, el desconcierto se extendió por el rostro bien formado de Olivier. Olivier cruzó la pared mientras era guiado por el soldado. Saliendo del muro sur, llegaron al muro este. Los sonidos de tambores, que continuaron sin interrupción mientras tanto, se hicieron más fuertes. Oh, justo cuando me preguntaba quién podría ser, ¿no eres tú, Lord Olivier? Parece que jugaste un papel activo hoy. El que llamó a Olivier de una manera amistosa desde dentro de la oscuridad fue Eschelle del escuadrón de caballeros de Lutis. Su edad podría aproximarse a los 30 años, y como hombre con un rostro sombrío además de su gran físico, tenía una voz profunda. Había aceptado el deber de proteger este muro oriental. Olivier saludó y preguntó por la situación. Creo que fue hacia alrededor de Media Touki. Un grupo que parece ser una unidad de caballería apareció desde el interior del campamento del ejército de Mosinel mientras sostenía una gran cantidad de antorchas encendidas. Esos son ellos. Eschelle señaló la parte inferior de la pared mientras caminaba por el pasaje de la pared. Dentro de la oscuridad de la noche que envolvía toda la superficie, solo ese lugar era brillante como el día. Miles de antorchas avanzaban lentamente mientras se balanceaban. Los sonidos de los tambores, que habían estado resonando sin cesar desde hace un tiempo, parecían tener su origen allí. Eso es bastante, supongo que hay 3 o 4 mil ahí abajo. Olivier gimió en voz baja, incapaz de ocultar su sorpresa. No hay razón para que no muestren cuán grandes son sus cifras en este momento. Creo que está bien considerar que el número de antorchas es igual al número de enemigos. Eschelle también dirigió una mirada sombría a la multitud de antorchas. Uno podía percibir que el número de luces era mayor que el número real en la oscuridad, pero los dos veteranos no cometieron ese error. ¿Esos tipos han estado avanzando por el foso todo el tiempo? Entonces no parece ser un ataque nocturno. Eso es un señuelo. El real está al acecho en la oscuridad, también consideré esa posibilidad, pero hasta ahora no ha habido informes sobre la aparición de soldados de Mosinel cerca de la pared. Honestamente, ya es molesto que nos obliguen a escuchar esos sonidos de tambores. Mirando a Eschelle que escupió eso mientras resoplaba, Olivier sonrió amargamente. El que no muestre ninguna vacilación o miedo en esta situación incomprensible es verdaderamente confiable. Sin embargo, ¿cuál es el significado de esos tambores? ¿Qué opinas, Eschelle Dono? Olivier preguntó mientras miraba al ejército de Mosinel que avanzaba en la oscuridad. En cualquier caso, la gente de Mosinel tiene una naturaleza realmente desagradable. Me gustaría incluso decir que es un encantamiento ominoso, pero... Eschelle continuó sus palabras después de sacudir su enorme cuerpo, haciendo que la armadura vibrara. Siguiendo lo que he escuchado, el comandante supremo, Barba Roja Curais parece tener una disposición a no gustarle esas cosas. ¿Conoces a Curais, Eschelle Dono? Preguntó Olivier. Luché contra él hace 2 años. Conocí al conde Born en esa batalla. Eschelle respondió. Olivier entendió con esa respuesta. Mucha gente sabía que Tigre repelió al ejército de Mosinel que atacó hace 2 años. Eschelle Dono, ¿qué piensas del conde Born? Olivier preguntó sobre algo que de repente le interesó.
Después de reír y decir, eso es repentino, Eschelle respondió con un tono de alegría, sinceramente, dije que cuando lo conocí por primera vez, me dio la impresión de un noble joven e imprudente. Me preguntaba por qué un joven, que todavía tenía 16 años, lucharía contra ese duque Ternadier. El duque Ternadier poseía suficiente poder para ser considerado un noble importante. Era alguien conocido por cualquiera en Bruñe. No había una sola persona que negara que sería el duque Ganelón, quien también era llamado un noble mayor, el que tendría la capacidad de enfrentarse al duque Ternadier desde el frente. Olivier asintió levemente. Es porque también albergaba la misma impresión que Eschelle hace 2 años. Pero, Eschelle continuó con orgullo con su voz profunda, el conde Bon derrotó audazmente al duque Ternadier. El conde tomó prestado el poder de muchas personas. No solo en Bruñe, sino incluso en Sted. Pero si hablamos de tomar prestado el poder de muchas personas, fue lo mismo para el duque Ternadier. Sin mencionar que el duque estaba acompañado por dragones. Entonces estás diciendo que ahora evalúas altamente al conde Bon como general. Olivier siguió investigando. Sí. Eschella sintió profundamente y dijo, yo también empuñé mi espada bajo el mando del conde en la batalla contra el ejército de Satzstein. En ese momento pensé una vez más que sería genial incluso obedecer mientras fuera el conde Bon. Un caballero que obedece a un noble carece de sentido común, no es así. En Bruñe, los caballeros deben servir a la familia real además del reino. Por lo tanto, los caballeros eran iguales a los nobles en ese sentido. Ninguno de los dos tenía una relación de obedecer al otro. Las palabras de Olivier fueron un poco dichas en broma, pero también fueron algo serias. Eschelle resistió estallar en carcajadas con su cuerpo temblando repetidamente. En ese caso, está bien limitarlo al campo de batalla. Entonces no será un problema, ¿verdad? Eschelle dijo. No tengo objeción. Olivier respondió. Los dos caballeros volvieron al tema del ejército de Mosinel en el suelo. ¿No es el objetivo del enemigo no dejarnos dormir? Eschelle preguntó con una mirada molesta. Olivier asintió levemente. Es un movimiento característico del ejército de Mosinel que lo supera abrumadoramente en la cantidad de recursos. Tenían el margen de maniobra para ahorrar soldados para algo como esto. Se convertirá en una dura batalla. Una vez que Olivier dijo eso, Eschelle relajó su expresión severa y se rió. Eso es algo que sabía de antemano. No tenemos otra opción que aguantar. Y podemos ganar si lo hacemos. Eschelle declaró. Olivier estuvo a punto de asentir ante esas palabras, pero en ese momento el ejército de Mosinel, que había avanzado por el foso, se detuvo de repente. Después de una pequeña pausa, una canción de rugidos furiosos que se parecía a un trueno atravesó la oscuridad. Olivier y Eschelle abrieron los ojos de par en par por reflejo y miraron al suelo. El lenguaje muy fuerte de Mosinel cruzó la muralla de la capital y reverberó incluso en la ciudad del castillo. Despertó y sacudió con fuerza a la gente, que se durmió aliviada tras la victoria de hoy. Poco a poco, pequeñas luces aparecieron dentro de la ciudad del castillo que había estado envuelta en la oscuridad. Los ciudadanos probablemente salieron mientras sostenían luces de algún tipo. Mientras miraba esa situación desde arriba del muro, Olivier recordó repentinamente el consejo de guerra después de que se puso el sol. Si mal no recuerdo, Ludmile Lauri dijo que la milicia se cansaría fácilmente. Si siguen haciendo esto todas las noches, los ciudadanos podrían no resistir. Eschelle dijo mientras suspiraba. Probablemente se había dado cuenta de lo que estaba pensando Olivier por su mirada. Olivier asintió, pero una sonrisa intrépida apareció en sus labios. En cambio, su espíritu de lucha hacia el ejército de Mosinel se había agitado. Protegeré la capital cueste lo que cueste. Olivier juró, no a los dioses ni a su amigo íntimo, el caballero negro, sino a sí mismo. Los rostros de los caballeros, que aparecieron frente a Olivier mientras se encontraba en lo alto del muro sur al amanecer, eran terribles. Todos ellos contenían su temperamento con entusiasmo, incapaces de ocultar su fatiga y somnolencia. Olivier quería decirles que no hicieran lo irrazonable, pero no poder decirlo era una de las partes difíciles de ser un comandante. Mirando a los soldados de Sted liderados por Lim, estaban en un estado similar. Sin embargo, Lim los saludó sin cansancio, con la expresión poco sociable a la que ya se había acostumbrado, «Buenos días. ¿Pudiste dormir bien anoche?». Olivier preguntó algo sarcásticamente. La hostilidad habitaba en los ojos azules de Lim. No apuntaba al caballero frente a ella, sino al ejército de Mosinel. Escuché del conde Rodant sobre lo que sucedió anoche. Ese ruido no cesó ni una sola vez. Lim respondió hoscamente. Anoche, tras confiar la vigilancia del muro a Eschelle, Olivier fue inmediatamente al Palacio Real e informó de las circunstancias a masas. ¿Se le ocurrió al conde Rodant algún tipo de contramedida?, preguntó. Por el momento nada. Pero Su Alteza la princesa Rigin rodeó la muralla y la ciudad del castillo para alentar a la gente. Olivier abrió mucho los ojos ante las palabras de Lim. Palabras genuinas de alegría en forma de «eso se agradece» salieron de su boca. Con Tigre actualmente sin estar en la capital, el único capaz de hacer eso era Rigin.
Una vez que centró su atención en el exterior de la capital, el foso, el ejército de Mosinel apareció rápidamente de su campamento. En este día, el ejército de Mosinel desplegó 10.000 soldados hacia el norte, este y oeste, rodeando completamente la capital. Además de aislar la capital del mundo exterior, fue una expresión de la intención de Quraysh de tomar definitivamente la ciudad por asalto.